Hola, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, según como les toque. ¿Cómo andan? Yo soy Guillermo Casales, soy radioquímico de Laboratorios Bacón. Y bueno, gracias por la invitación a hablar de imagen y terapia, algo justamente muy ligado a ustedes, las bioimágenes. Y mi presentación se trata de, bueno, cómo aprovechar esa bioimagen y cómo focalizar esa bioimagen para lograr, además del diagnóstico, lograr una terapia. Y por eso es que se llama teragnóstico, que es una mezcla entre diagnóstico y terapia. Aunque muchos dicen que no está bien dicho, tendría que ser diagnoterapia. Pero teragnósticos es como que tiene más, suena mejor. Fíjense, si hablamos de teragnósticos, una palabra bastante moderna, en realidad no estamos hablando de nada nuevo. Ya en el año 1947, cuando empezaron a funcionar los reactores nucleares, el yodo 131 que se producía, justamente por una propiedad que tiene el yodo, que es de sublimar, o sea, de pasar de fase sólida a fase gaseosa, el yodo sublimaba de los combustibles nucleares proveniente de la fisión nuclear. Ustedes saben, los reactores, hasta ahora los reactores de potencia que existen, son reactores de fisión. Eso significa que un átomo de uranio, que tiene un tamaño importante, se fisiona, se parte en dos subproductos. Esos subproductos, algunos lo llaman basura nuclear, para la radioquímica y la medicina nuclear son radioisótopos de alto valor. De hecho, uno de esos subproductos que sale de la fisión del átomo de uranio puede ser el yodo 131 y otro puede ser molibdeno 99, dos de los principales isótopos utilizados en la medicina nuclear. Digamos, de los 300 productos de fisión que puede haber, uno de ellos puede ser el yodo 131 y justamente si no está bien hecho el combustible nuclear, como se hace en la actualidad, que son elementos hechos de aleaciones de circonio y aluminio, eh, para evitar la sublimación. Al principio se desconocía esto, con lo cual el yodo sublimaba de los núcleos de los reactores, contaminando a quien trabajaba cerca del núcleo. Y se le detectaba en la tiroides justamente porque la tiroides procesa yodo. Con lo cual apareció una idea de, bueno, de estudiar la tiroides a partir del yodo 131 y de tratarla también porque por las propiedades radioisotópicas del yodo 131. Con lo cual, desde el año 50 y pico se empezó a utilizar ya como agente de diagnóstico y terapéutico el yodo 131 producido en reactor y hasta hoy en día sigue siendo uno de los principales agentes de diagnóstico y tratamiento. Acá vemos una imagen donde una vez producido el cáncer en tiroides, las células pueden migrar al resto del cuerpo y con tratamiento con yodo 131 se logra no solo visualizar esas células, sino también tratarlas. Ahí vemos el esquema de decaimiento del yodo. Podemos ver que tiene radiación gamma, o sea, fotones de alta energía de 364 kiloelectronvolt. Por eso la imagen es un tanto desenfocada, no tiene buen foco porque no es un isótopo ideal para hacer diagnóstico. El yodo 123 es mucho mejor para hacer diagnóstico porque posee un fotón de 156 kiloelectronvolt, lo que da una imagen mucho más focalizada, muy parecida al tecnesio. En cambio, el yodo 131 exige cámaras con colimadores de alta energía el foco no es bueno. Pero la ventaja que tiene es que posee además la posibilidad de terapia justamente por los beta menos que emite, que son electrones acelerados, que son los que hacen la radioterapia metabólica en las células que asimilan este yodo, dejando una alta dosis produciendo la radioterapia, principalmente escindiendo material genético, ADN, en el momento en que está siendo expandido, cuando la célula se está reproduciendo. Entonces, si en ese momento cortamos el ADN, cuando se está dividiendo en dos, porque una parte de la rama del ADN va a una célula y otra parte va a la otra célula, por la mitosis y meiosis, es el momento donde la célula es muy radiosensible y ahí es la idea de justamente de colocar una dosis de radiación para cortar este ADN y que esa célula no pueda reproducirse. O sea, estamos trabajando sobre el ciclo celular
lo que sería la parte de terapia. ¿Qué pasa en la actualidad? Bueno, le ponemos otro nombre bonito, que son imágenes moleculares. Justamente esta frase viene acuñada del PET, porque en el PET es donde se empezaron a trabajar átomos más pequeños, bioequivalentes, como por ejemplo carbono 11, flúor 18, oxígeno 15, nitrógeno 13, ya son átomos biológicos, donde pues, podemos hacer la molécula que se nos ocurra, tanto para estudiarla desde el punto de vista diagnóstico, como una posibilidad terapéutica si encontramos una molécula que tenga un vector interesante biológico. Por eso es que hablamos de radioterapia metabólica cuando lo hacemos con el mismo tipo de moléculas con el que hacemos la imagen, y esa molécula no tiene por qué ser exactamente igual. Lo que pedimos es que tenga una bioequivalencia, obviamente. Nunca va a ser igual porque normalmente los isótopos que generan imágenes, que emiten fotones, no son los mismos que emiten partículas como beta menos o alfa, con lo cual la molécula ya cambia. Pero estamos pidiendo que la molécula posea la misma bioequivalencia. Bueno, el desarrollo de estos diagnósticos obviamente reside en la investigación bioquímica. Es lo principal, el principal vector que desarrolla un diagnóstico, que hace el diseño de la molécula. Después se desarrolla un radiofármaco a partir de esta molécula, y el desarrollo clínico es el que lo solidifica y le da su fundamentación a partir de ensayos clínicos. Si, si seguimos en la historia, en tumores neuroendocrinos, en los años 70 se desarrolla la meta-iodo-bencilguanidina o MIBG, la cual se puede marcar con dos átomos de iodo también, que puede ser iodo 123, que como decíamos antes es ideal para hacer imagen, o iodo 131, que es ideal para hacer terapia. La MIBG es un precursor de la adrenalina, como hoy vemos en la ruta metabólica, que está marcada. Y justamente los tumores neuroendocrinos son células que sintetizan grandes cantidades de adrenalina, por eso es que producen subadepresión, producen palpitaciones, y son tumores que se localizan en la cresta neural, sobre los riñones, y son justamente tumores secretantes de este tipo de de moléculas, como por ejemplo adrenalina, noradrenalina, que producen este tipo de efectos. Nos aprovechamos de esa vía metabólica para introducir la molécula dentro de este metabolismo, y dentro de esa molécula el átomo tanto trazador de imagen o átomo terapéutico. Hay un desarrollo muy interesante actual con la meta-iodo-bencilguanidina, con iodo 131 de alta actividad específica, lo que genera una muy buena terapéutica, porque todos los átomos en ese caso son de iodo 131 radioactivo, con lo cual todas las moléculas de meta-iodo-bencilguanidina pasan a ser activas, y eso da mucha eficiencia en la terapéutica sin otro efecto secundario, como puede ser un efecto secundario de la droga. Si no es de alta actividad específica, es la secreción de adrenalina, lo cual produciría mayores efectos a niveles cardiovasculares. La siguiente molécula que se trabaja en tumores neuroendocrinos es justamente una porción de la somatostatina, que son 8 aminoácidos, que se llama octreótido. Este octreótido justamente es parte de la hormona de crecimiento, y las células expresan receptores de este tipo de hormonas, justamente que la necesitan para poder crecer. Y la idea justamente fue agregarle, ahí vemos un quelante, donde en ese quelante podemos marcar con átomos de galio 68 o de lutecio 177. Galio 68 se utilizará para imagen en PET, y lutecio 177, como un emisor beta menos, como aquí vemos, se utiliza para lo que es terapia. El lutecio tiene una ventaja, que también emite radiación gamma de baja abundancia, pero suficiente como para poder ir siguiendo esa terapia, con lo cual también nos brinda una imagen aún durante la terapia, con lo cual la imagen con galio sería como para
programar la terapia y ver qué dosis administrar del lutecio 167, y después con la imagen que se obtiene en SPECT en este momento, porque el lutecio es emisor de fotón único, con lo cual se sigue a través de cámaras gamma o SPECT, y se puede seguir un seguimiento de esta terapia. En los siguientes desarrollos lo sigue una molécula muy interesante que se nombró en forma errónea como PSMA, como antígeno de membrana específico prostático. En realidad no es un antígeno, sino es una molécula inhibidora. Lo que sí es específica de membrana, y tampoco de próstata, porque se demostró que se genera en muchos tipos de tumores e incluso de la neovasculatura que rodea el tumor. Pero el nombre le quedó PSMA, además asociado a PSA, es como que quedó asociada a la próstata. Pero, ¿qué es lo que busca esta molécula? Esta molécula justamente busca, como acá ponemos en el título, receptores de glutamato. ¿Qué es el glutamato? Bueno, el glutamato es un neurotransmisor, se utiliza muchísimo en la industria como un exaltador de sabor, actúa sobre las papilas gustativas, multiplicando el efecto del sabor. Puede ser efecto de sabor bueno o efecto de sabor malo. Siempre comento que hay unas pastillas de nombre muy conocido que son prácticamente 100% glutamato con trazas de menta. Pero cuando uno se lo coloca en la lengua parece una explosión de menta, y justamente eso es un factor multiplicador del glutamato que está actuando como neurotransmisor en las papilas gustativas. También, digamos, si está en malas condiciones, también exalta lo feo. Pero hoy en día prácticamente no hay alimento que no tenga glutamato, y bueno, son de las críticas que se le hace a la industria alimenticia, ¿no? Es como que nos sobreexcitan los sentidos para que nos gusten los alimentos. Acá vemos la molécula de glutamato. Es un glutamato que es un neurotransmisor, excitador, como decíamos, participa en la síntesis de proteína y es un precursor del ácido gamma-aminobutírico. Fíjense esta molécula, el N-acetil-aspartilglutamato. Es una molécula que se empezó a estudiar justamente porque posee glutamato y es una especie de reserva de glutamato del organismo. Fíjense cómo está compuesta. Está compuesta por glutamato, está compuesta por el ácido aspartico, y en el medio de la unión queda una molécula de urea. Se llama N-acetil-aspartilglutamato. Fíjense esta otra molécula, el folilglutamato. Es una molécula que nos combina nuevamente glutamato unida al ácido fólico. Se encontró una enzima, una neuropeptidasa, que se las encontró de tipo 2 y 3, que existen dentro de las células, cuya función es justamente recuperar el glutamato desde estas moléculas, escindiendo el glutamato tanto del N-acetil-aspartilglutamato como del folilglutamato. La función, obtención de energía. El glutamato es una fuente de energía. Justamente decíamos que participa en la síntesis de aminoácidos, con lo cual estas glutamatos carbopeptidasas pasan a ser fundamentales, llaves para las cuales la célula las utiliza para obtención de energía. Cuando la célula no requiere mucha energía, estas enzimas se encuentran en el citoplasma, en el interior de las células, y muy pocas en la membrana. Pero cuando la célula muta a una célula cancerosa, la célula expresa estas enzimas en su membrana y multiplica su expresión en la membrana, justamente como antenas de recepción de moléculas con glutamato. Estas enzimas se encuentran en el intestino delgado normalmente, justamente también para obtención de glutamato, y en las células de la glía para justamente también obtención de glutamato, y como su ciclo de neurotransmisores excitadores. Con lo cual, estos glutamatos carbopeptidasas pasan a ser de neurotransmisores, pasan a ser marcadores de cáncer. Su biodistribución de alguna manera está indicando necesidad celular de energía.
¿Y dónde es que se encuentran? Bueno, en el epitelio de la próstata, en astrocitos, células de Schwann, en el sistema nervioso, en mucosa duodenal, en el intestino delgado, como decíamos, en los túbulos proximales del riñón y en las glándulas salivales. O sea, esta es una distribución normal que tiene estas enzimas. Eh, lo que decíamos es que se exacerban cuando la célula muta y pasa a ser una célula cancerígena. También se detecta las del tipo 3 en testículo, en próstata, en cerebro, riñón e intestino delgado. Acá es cómo funciona en la sinapsis neuronal, en el cerebro, cómo transmiten las señales, y en el intestino delgado cómo participan para obtención de glutamatos a partir de folilglutamato. En procesos oncológicos, en particular, la glucosa carbopeptidasa 2 se reconoce como un marcador de cáncer de próstata por su alta expresión. Como decíamos, en la célula, una vez cuando muta, pasa a expresar estas carbopeptidasas en la membrana celular, justamente como especies de antenas y a fin de obtención de energía. La expresión de las carbopeptidasas aumenta según el grado de cáncer, es lo que se encontró durante esta última década. Y cómo sirven para diferenciar el tipo también de cáncer de próstatas y tipos de estadios de cáncer de próstata. También se encontraron en muchos tipos de cáncer, como el carcinoma de vejiga, mama, colorectal, en el pulmón, en gliomas. Justamente, últimamente se están haciendo ensayos clínicos con gliomas, en carcinomas de células renales y en tiroides. Con lo cual, el potencial de esta célula es enorme. En este momento, los ensayos clínicos que ya han terminado y esperamos que prontamente se aprueben más moléculas de trazadores de glutamato, como el PSMA, los estudios se hicieron rodeados a la próstata, dando resultados fabulosos. Y los próximos resultados, los próximos estudios que se van a realizar son en otros tipos de cáncer, como decíamos, con gliomas, que se están obteniendo muy buenos resultados. Obviamente orientados, como decíamos, no solo al diagnóstico, sino a la terapia, radioterapia. Como decíamos, ¿por qué a la célula le interesa estas moléculas, serina, acetila, aspartil, glutamato y el folilglutamato? Justamente porque son reservas de glutamato y se llama como a la célula como que tiene una adicción a la glutamina. Esa adicción parte justamente de la necesidad de obtención de energía. Esa necesidad de obtención de energía hace que la célula multiplique esa expresión en la membrana celular de forma tal de poder obtener mayor cantidad de moléculas y obtener mayor energía y crecer más. Bueno, acá es como comentábamos, DNA a partir de glutamato como escinde la célula para obtener glutamato. Eso se produce en lo que llamamos microambiente tumoral. Todas estas células que crecen junto al tumor también empiezan a expresar estos receptores de glutamato. Acá vemos la glutamato carbopeptidasa del tipo 2, justamente la antena del PSMA, y es muy interesante que lo muestre porque justamente el diseño de la molécula del PSMA se basó en programas de computación, de química, se llama docking, donde se dibuja la molécula, cómo es su configuración espacial, y a partir de ahí se puede diseñar una molécula para que encastre de la mejor forma, y nosotros lo que buscamos es que justamente esa molécula ingrese a la célula y permanezca el mayor tiempo posible, tanto para hacer un diagnóstico como para realizar una terapia. El estudio de esta glutamato carbopeptidasa fue fundamental para el diseño del PSMA. Acá vemos cómo el PSMA normalmente se encuentra en la glutamato carbopeptidasa se encuentra normalmente en el citoplasma, y cuando la célula muta, alrededor de 600.000 a 800.000 moléculas por células se expresan en la superficie celular. O sea, fíjense cómo multiplica
la célula la cantidad de receptores. Y esto es lo que nos sirve para realizar nuestras imágenes o nuestras terapias. Acá nuevamente el ejemplo de cómo escinde el glutamato del N-acetil-aspartilglutamato y a partir del foliglutamato. A partir de ello se desarrollaron muchísimos trazadores basados en el N-acetil-aspartilglutamato, donde lo que queremos es que justamente ingrese a la glutamato carbopeptidasa, pero la idea es que se quede trabada ahí, o sea, no que sea cortado el glutamato y que esto siga en su fase metabólica. Lo que queremos es que justamente que inhiba la molécula, el receptor que posee la glutamato carbopeptidasa, y lo que queremos es que tape esa entrada y se quede ahí, que no sea liberado, sino que se quede ahí y que tampoco sea metabolizado. Con lo cual se empezaron a diseñar moléculas en base al N-acetil-aspartilglutamato. Acá vemos algunas de ellas. Y principalmente las que decantaron, son estas tres, que son las principales que se están trabajando. Hay muchísimas, como veíamos, pero obviamente la investigación siempre sigue adelante. Y acá vemos en estas tres, el PSMA11, el PSMA1007 y el PSMA617, vemos que todas tienen el glutamato, todos tienen el ácido aspartico, los linker, donde se forma la urea y la unión al resto de la molécula, y ahí vemos que el resto de la molécula difiere. Por ejemplo, en algunas tienen anillos, en otras no, y en otras le agregaron ese grupo naftaleno que vemos ahí, donde la idea que lo que se buscó es que la eliminación de esta molécula sea por la vía hepatobiliar. Todos sabemos que por más que lo que queremos es que inhiba ese metabolismo, la célula siempre encuentra vías para sacársela de encima y poder seguir trabajando. Con lo cual, siempre la molécula vuelve al torrente sanguíneo en algún momento y el cuerpo la elimina. Entonces, en lugar de que se elimine por vías biliares, como lo haría esta molécula, si lo que queremos es detectar cáncer de próstata, no está bueno que se elimine a través del riñón y vejiga, porque nos daría un fondo, justamente donde más queremos investigar. Entonces se le agrega este radical naftaleno para que esto sea, justamente por lipoficidad, sea eliminado por el hígado. Esto le da un carácter muy lipofílico a la molécula, lo que hace que el hígado la vea más amigable a esta molécula para poder procesarla por vía hepatobiliar. Acá vemos que el PSMA 1007 y el 617 son dos moléculas muy similares, una que posee flúor 18 en este extremo y la otra que posee un quelante para distintos tipos de átomos, y en este caso vamos a utilizar el 1007 para lo que es diagnóstico por imágenes PET, imágenes moleculares, el título que se le puso en la era del PET, y su parte diagnóstico, marcada con átomos que podrían ser metálicos, como lutecio, actinio, iterbio, itrio, etc. Acá vemos parte del diseño del PSMA, perdonen que insista con esto, pero justamente la solución de este tipo de problemas como cáncer reside en entender su biología. Y cuanto más entendamos su biología, más vamos a entender las imágenes que vamos a ver, porque las imágenes que vamos a ver es puramente biología. Y hablar de biología es hablar de moléculas. Acá vemos el cono, el embudo que representa el glutamato carbopeptidasa y cómo ingresa esa molécula trazada por el receptor de glutamato, que lo vemos acá abajo con estos dos átomos de zinc, y el resto de la molécula que decíamos se diseñó justamente para que encastre en ese túnel, en ese embudo. Por eso que fue muy importante el diseño que se hizo por Docking. El diseño lo hizo la célula. Nosotros hicimos el diseño de computadora para poder encontrar la mejor molécula que queremos que se quede en ese sitio. ¿Sí? Acá seguimos viendo otros cortes de la enzima, de la neuropeptidasa.
y cómo la molécula de PSMA se queda ahí clavada. ¿Sí? Ahí vemos dónde están los parches, dónde está el parche de arginina, que es la unión que veíamos entre las dos, entre el glutamato y el N-acetilaspartilglutamato, y el resto de la molécula, cómo ocupa el túnel y cómo se encontraron distintos sitios de unión, un sitio de unión de arenos, y donde participaría tanto el átomo trazador de imágenes como el átomo que participa en la radioterapia. Acá vemos los metales que podemos estar marcando. Bueno, acá como ejemplo está lutecio, actinio, escandio. Puede ser galio 68, puede ser terbio, puede ser itrio. A ver si logro reproducir este video. No, nunca me funciona la reproducción del video. Pero bueno, es una imagen 3D de cómo se queda la molécula de PSMA y cómo está diseñada, lo que veíamos en los otros cortes, que acá lo seguimos viendo en el túnel de la enzima. Acá vemos dos estudios realizados con PSMA 1007 y luego con su par peragnóstico PSMA 617, pero esta vez marcado con lutecio, en la misma persona, realizada la imagen de diagnóstico y la imagen de terapia. Fíjense que la imagen de diagnóstico es mucho más precisa porque justamente estamos haciendo imagen con un PET. La selectividad de un PET, el foco de un PET es mucho mayor que el de un SPECT. Estamos hablando de focos menores de 1 milímetro a focos del orden de 4 milímetros. Pero que aún así sirve como una imagen para seguir la terapia, para asegurarse y ver cómo está progresando esa terapia. Fíjense lo que dice acá la escuela de Heidelberg, que fueron quienes diseñaron esta molécula, el PSMA 1007. Lo que están afirmando es que estos dos diseños moleculares son equivalentes y son un tándem ideal desde el punto de vista terapéutico. Acá hay otro tipo de átomo terapéutico que es el actinio 227. El actinio 227 es un emisor alfa, que se le encuentra otra utilidad, sobre todo cuando la metástasis se transforma en una micrometástasis. La radiación del lutecio ya pasa a ser poco efectiva cuando ya no hay grupos celulares, sino son células aisladas, donde lo ideal sería trabajarlas con actinio, y también se están realizando ensayos clínicos que en este momento están en fase 2. Nuevamente, vemos la progresión de los tratamientos luego de varios ciclos, cómo progresa el tumor. Este es un caso local donde un paciente, justamente en una de sus últimas fases de la enfermedad, de cáncer de próstata, ya con un Gleason muy alto y un PSA elevadísimo, luego de sus tratamientos de quimioterapia y radioterapia, no había resultados. El paciente se estaba tratando desde el 2017 y a partir del 2021 se le empieza a realizar terapia, y fíjense cómo han ido desapareciendo esas metástasis, con muy buenos resultados desde el punto de vista clínico. Bueno, pasamos a otro tipo de moléculas asociadas a los fibroblastos, que se llaman inhibidores de proteínas asociadas a los fibroblastos. ¿Qué es un fibroblasto? Bueno, empecemos a hablar de qué es un tumor. Un tumor en realidad está formada por pocas células tumorales, un 10%, pero el resto de las células que participan en una metástasis tumoral o en el propio tumor son células ajenas al tumor, son células de soporte que les proporciona nuestro organismo, lo que se llama estroma o microambiente tumoral. Nuestro organismo es muy buen hospedero de toda célula que quiere crecer y le proporciona alimentación, oxigenación, sostén,
le proporcionan una matriz extracelular de lo que necesitan. O sea, desgraciadamente es muy bueno hospedero nuestro cuerpo a células extrañas, y sobre todo si esas células extrañas, nuestro sistema inmunológico le dice: con esa célula está todo ok, así que denle para adelante, porque la célula inmunológica, los linfocitos T dicen: con esta célula está todo bien, así que la pueden dejar crecer. Justamente el tumor tiene esa capacidad de hacerse invisible a los linfocitos T, con lo cual a veces es muy difíciles de tratar. Eh, Fíjense que este estroma tumoral es lo que se llama microambiente, es un ecosistema en el cual hay mucha cantidad de fibroblastos, y estos fibroblastos son las moléculas que le proporciona el sistema para darle sostén, pero no solo sostén físico, sino sostén químico también, sostén alimentario. Esos fibroblastos se llaman fibroblastos asociados al cáncer, o CAF, como ahí está resumido. Mutan justamente para darle a estas células tumorales todo lo que requieran, y van a crecer a la par de las células tumorales. Al punto tal que está en discusión si las imágenes que vemos por FDG es metabolismo de estos fibroblastos, y no es metabolismo propio tumoral, sino que el principal SUV que detectamos está más asociado al metabolismo del estroma y del ecosistema. El fibroblasto es una molécula muy, muy plástica, se adapta mucho a su ambiente, se deforma de forma tal de dar sostén, eh, con lo cual realiza una especie de diafonía celular entre su entorno, y escucha qué necesita su entorno y se lo produce. Eh, ¿Cómo es que se transdiferencia ese fibroblastos? Justamente porque la célula tumoral secreta citoquinas y factores de crecimiento transformante beta. Eso hace que el fibroblasto, igual que habíamos visto con el PSMA, exprese en su membrana nuevamente, como decíamos antes, también receptores, especies de antenas, receptoras de moléculas, justamente con el fin de procesar y producirle a las moléculas tumorales lo que necesiten. Esa diafonía genera un mal pronóstico. Justamente, cuanto mayor es la diafonía, peor es el pronóstico. O sea que el fibroblasto de alguna manera está dando una señal del pronóstico del cáncer. Con lo cual, el analizar el fibroblasto nos va a dar de alguna manera un diagnóstico de cómo está progresando ese cáncer y qué resultados va a dar. Estos fibroblastos de alguna forma son secuestrados por el tumor, por eso hablamos de diafonía, no hablamos de conversación. Cuanto más agresivo el tumor, el fibroblasto es todavía más productivo y más resistente a los tratamientos. Justamente el fibroblasto es el que le da la capacidad al microambiente de hacerse invisible a los linfocitos T. Este fibroblasto, cuando se transdiferencia, nuevamente expresa una proteína en su membrana que la llamamos FAP, proteína de activación de fibroblastos. La correlación entre la densidad superficial de estas proteínas de activación está muy asociada al mal pronóstico del tumor. Estos fibroblastos secretan metabolitos, decíamos citoquinas, factores de crecimiento transformante beta, e inducen transiciones epiteliales a células mesenquimatosas. Está sobreexpresada en la mayoría de los tumores, incluso también en tejido miocárdico infartado, lo cual nos da otra herramienta para hacer otro tipo de diagnóstico desde el punto de vista cardíaco. Aquí vemos la proteína FAP, es una glicoproteína tipo transmembrana de 760 aminoácidos, de los cuales dentro de la célula hay muy poquitos, son 6 aminoácidos, transmembrana hay 20 aminoácidos, y la mayor parte está en el exterior de la célula, justamente para tener la mayor capacidad de antena
celular para recibir células de interés. La, las investigaciones para tratar cáncer justamente encontraron en el fibroblasto un punto interesante para introducir, por ejemplo, inmunoconjugados, hacer inmunoterapia tumoral como vacunas, hacer complejos de fármacos peptídicos que ingresen por el lado de fibroblastos, colocar inhibidores en esos fibroblastos de forma tal de no dejarlos trabajar y realizar anticuerpos de la misma manera, que corten la cadena de progresión del fibroblasto, porque si estamos anulando el fibroblasto, vamos a estar anulando la capacidad fabril que tiene ese estroma y ese microambiente tumoral. En nuestro caso, se eligió realizar inhibidores de esas proteínas transmembrana, justamente porque lo que queremos es que nosotros no queremos que se metabolice esa molécula, queremos que inhiba, queremos que tape ese punto de ingreso. Por eso es que queremos que el átomo que vaya con el inhibidor de fibroblastos, el átomo tanto sea emisor de fotones para diagnóstico o emisor de partículas para terapia, queremos que se quede ahí pegado y realice su radioterapia metabólica. Aquí vemos cómo fue progresando los FAPIs, los inhibidores de las proteínas asociadas a fibroblastos, cómo fue mejorando, como decíamos, del punto de vista de lograr la molécula que en mayor tiempo se quede retenida en la pared celular. Nosotros elegimos trabajar con la molécula obviamente asociada a flúor 18, porque nuestro país es muy grande, el galio 68 tiene poco desarrollo, hay pocas radiofarmacias en Argentina habilitadas para trabajar con galio 68, con lo cual nosotros elegimos trabajar con flúor 18 de forma tal de poder llegar a toda Argentina con esta molécula y darle mayor entidad desde el punto de vista clínico y en lo que es análisis e investigaciones, que es el FAPI 74. Ahí vemos el flúor 18, donde está participando, también en un quelato asociado al aluminio. Acá vemos imágenes de el FAPI 74 y una imagen del Dr. Hissel de Alemania, del grupo de Heidelberg, y vemos cómo participa en distintos tipos de tumores en lo que es imágenes. Podemos ver que prácticamente diagnostica todo tipo de tumores, o sea, en todo tipo de tumores están esos fibroblastos asociados al cáncer. ¿Por qué es ventajoso el trabajar en detección de fibroblastos asociados al cáncer y no a las moléculas de cáncer en sí? Porque las moléculas de cáncer en sí son moléculas muy diferenciadas, han mutado mucho desde su origen, y son células, perdón, que dependen de su origen. Por ejemplo, la célula de cáncer de próstata es una célula prostática mutada, la célula de cáncer de tiroides es una célula tiroides mutada, con lo cual es muy difícil seguirlas. Pero el fibroblasto es una célula más estable desde el punto de vista genético, con lo cual es más fácil de hacer un trazador universal para este tipo de fibroblastos. Y por eso es que los FAPI marcados con trazadores de PET, en este caso de flúor 18, demuestran ser universales en lo que es la detección. Acá, ahí está. Estamos trabajando en lo que es imágenes, todavía en lo que es terapéutico no hay una molécula interesante para marcar FAPI, porque este FAPI, si bien es un inhibidor, como decíamos, las células se las arregla para sacárselo de encima, con lo cual el tiempo de vida biológico es relativamente corto, con lo cual todavía no se encontró una molécula interesante como para hacer un diagnóstico asociado a inhibidores de la proteína asociada a fibroblastos. Pero bueno, es cuestión de investigar y por eso es que el apoyo hay que darlo en lo que es en la parte de diagnóstico, porque sabemos que en breve va a llegar una molécula asociada a los diagnósticos con fibroblastos. Con respecto a los átomos que utilizamos para hacer radioterapia,
Hay trabajos que prefieren hacer terapia con alfa, justamente porque la dosis es más local, es más cercana, es prácticamente celular. La dosis que deja un emisor alfa es solamente en el diámetro celular y no va a participar en otras células. En cambio, el lutecio, la dosis la va a dejar en varias células vecinas circundantes. Con lo cual decíamos que si el tumor se micrometastiza, el lutecio deja de servir, con lo cual habría que pasar a emisores beta, perdón, a emisores alfa. Por eso es que tiene importancia en este caso el trabajar con emisores alfa asociados a moléculas de teragnosis. Justamente lo que decíamos, el átomo en este caso de actinio 225, emite una partícula alfa que no deja de ser un ion de un núcleo de helio acelerado, cuya dosis es de altísimo LED, dejando su mayor energía en la célula donde se emitió la partícula alfa. Yo les quería hablar un poco de un isótopo emergente, que esto va a demorar en su estudio, porque no sé si ustedes recuerdan, el lutecio 177 se viene estudiando hace varias décadas, y es ahora cuando empieza justamente a cimentarse su uso clínico. Al terbio le va a llevar también algunas décadas, pero con el empuje de los teragnósticos probablemente no tanto. Yo acá lo comparo con una navaja suiza porque es un átomo que posee todas las propiedades, como si fuera una combinación de lutecio con actinio 225, porque posee muchísimos emisores Auger, emisores de electrones acelerados de muy baja energía, lo que deja mucha energía dentro de la célula y en sus células vecinas también, lo cual nos daría una combinación terapéutica como si combinaríamos lutecio con actinio. Pero bueno, esto está también recién empezando, todavía no está ni siquiera en fases preclínicas, así que eh, también está interesante el ver cómo engancharse en algunos de estos ensayos preclínicos con Terbio 161. Muy bien, para concluir y no estirarlos más, los teragnósticos ofrecen una posibilidad terapéutica combinando imagen y terapia, una posibilidad diagnóstica también, y está muy asociada al diseño de moléculas bioquímicas, ¿no? Y esto va de la mano de la investigación biomolecular en el mundo. El desarrollo de fármacos hace que se potencien todos los usos clínicos de estas herramientas y mejorando lo que es la lucha contra el cáncer. A la vez también nuevos isótopos se plantean para el tratamiento. Las autorizaciones que hay al día de hoy es el PSMA con galio, PSMA 11, que fue aprobado en el 2020, el 1007, que fue aprobado ahora hace poquito, el DCPIL, que ya está aprobado por Lantheus. Perdón, el 1007 no está aprobado todavía y se espera que se apruebe a fines de este año. El que está aprobado es el DCPIL, que está aprobado por Lantheus. El INT, que también está, que quiere decir PSMA de imagen y terapia, en fines del 2022. Y, como decíamos, los FAPI están en preclínicos. Hace muy poquito se aprobó el lutecio 177, el PSMA 617 por Novartis, se llama Pluvicto. El actinio PSMA está todavía en fase 1 por Novartis y, como decíamos, el terbio recién está empezando los ensayos preclínicos. Nosotros nos estamos sumando a lo que se llama Academia Iniciativa Global con el PSMA 1007, está impulsado por la Universidad de Heidelberg, y esta molécula por ahora se plantea como una molécula abierta. Esperemos que siga así para utilizarla con libertad en todos los ensayos clínicos. Nosotros la aplicamos a través del RENIS, que es el Registro Nacional de Investigaciones en Salud, una herramienta que nos ofrece el Ministerio de Salud para registrar ensayos clínicos. No es para registrar fármacos, sino es solamente para registrar resultados de investigación clínica. Bueno, les agradezco muchísimo. Fíjense a ver dónde está, ahí arriba, ahí está, ese código QR, escánenlo
van a ver un caso muy interesante en Argentina de un paciente que fue invitado al Congreso Mundial de Teragnósticos hace un par de meses, justamente como el paciente es médico también, y bueno, él pudo explicar desde su punto de vista médico las fases de su enfermedad y cómo llega a los diagnósticos. Un muy lindo caso para que lo vean. Más divertida que mi clase. Bueno, nos estamos viendo, chicos. Esperemos que en algún momento podernos vernos personalmente. Les mando un gran abrazo desde aquí, desde mi casa.